Hola chicas y chicos, yo soy Kiar Tutos, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a enseñar cómo hacer una animación de Navidad. Bueno chicos, para este tutorial yo estoy utilizando la versión 3.0 de Blender. Ustedes pueden utilizar otras versiones. También vamos a utilizar un add-on para los huesos que se llama Bone Wiggle. Y en la descripción del video les voy a dejar el enlace. También no olviden suscribirse, no olviden darle like a este video, que me ayudaría muchísimo para que YouTube me recomiende. También les recomiendo que le echen un vistazo a mi canal si son principiantes o quieren aprender más sobre Blender. Ahí tengo diferentes tutoriales desde creación de personajes, low poly, animación, también algunos add-ons para Blender o herramientas que pueden utilizar para animar o para crear escenarios y personajes. También les recomiendo que se echen la pasadita a mi página de Ko-fi. Si quieren ayudarme o para que el canal crezca, me pueden dar una propina, lo que ustedes quieran. También tengo algunos materiales para que puedan comprar ahí o algunas escenas. Entonces vamos a empezar con creando una esfera. Vamos a aplicarle un auto mirror. Seleccionamos las caras para crear la boca, las borramos, vamos modificando, le vamos dando la forma que necesitamos. La esfera la subdividimos. También en base a esa esfera vamos a seleccionar la parte que va a ser la barba, la copiamos, la separamos y la vamos a editar, vamos a extruirla. Vamos a utilizar casi siempre el modificador de subdivisiones, entonces va a estar aplicado en casi todas las geometrías. Vamos modificando los vértices y dándole la forma de la barba que queremos. Esta animación o este estilo que yo creé lo tomé de referencia de una imagen de Pinterest, una animación también, como un GIF. Entonces en la descripción del video les voy a dejar el link de Pinterest para que vayan y vean la referencia. No sé quién sea el autor, pero ahí estaba. Entonces me llamó la atención y quise hacerla en Blender. Bueno, vamos modificando, vamos a copiar esta parte para crear la barba de arriba, el bigotico, lo extruimos, vamos extruyendo. Vamos modificando los bordes. Acuérdense que, digamos, la geometría, tanto la barba como el bigote tienen aplicado el modificador del mirror. Bueno, entonces ahora acá esta parte voy acomodándole la boca. La boca borré las caras y le dejé el espacio. Vamos a hacer una extrusión hacia adentro. Todavía no la voy a cerrar, la boca todavía no la vamos a cerrar. Vamos a dejarla así por el momento. Ya la tenemos. Vamos a crear la nariz a partir de una esfera V. La modificamos, le damos la forma que necesitamos y la acomodamos donde queremos que vaya. Ahora vamos a crear la parte del gorro. Vamos a empezar con el gorro, por decirlo así. Seleccionamos un LUT, lo copiamos y lo separamos. Después empezamos a extruirlo, le damos dando la forma blanca que tienen los gorritos en la parte de abajo. Entonces le damos dando como la formita. Pues esta parte ya tiene aplicado el modificador de subdivisiones, entonces ahí ya no hay problema. Vamos a crearle la parte de arriba del gorro con un círculo. Creamos un círculo, lo vamos extruyendo y vamos dándole la forma que necesitamos. Entonces vamos modificándolo, lo vamos acomodando. Acá en esta parte vamos a darle shader smooth y aumentando las subdivisiones creamos una esfera, la acomodamos para crearle la bolita al gorrito y esas partes las vamos a unir porque necesitamos una sola geometría y vamos aplicando modificadores. Listo chicos, entonces ahora vamos a crearle la parte de los ojos. Seleccionamos una cara, la separamos y vamos moviendo vértices y extruyendo. Vamos extruyendo los vértices y creando la formita del ojo. Vamos modificándolo, vamos escalando, rotando. Básicamente el modelado básico. Entonces vamos cogiendo vértices, vamos extruyendo. Si creen que el video va muy rápido, no hay problema, ustedes lo pueden poner más lento para que vayan viendo. Entonces vamos extruyendo, le damos la forma al ojo, lo vamos acomodando. Este modificador, los ojos tienen modificadores de mirror, entonces solo tenemos que manejar uno. Con respecto a la barba, la modifiqué más, la acomodé, la extruí más, los bordes y todo para darle la forma que yo quería, la forma que me gustara. Como digo, esto es un tutorial, esto es una base, ustedes pueden modificar su personaje en la forma que ustedes quieran. Esto es simplemente una idea de cómo lo pueden lograr.
Entonces por lo menos acá yo siempre mantuve activado el Proportional Editing o edición proporcional. Entonces pueden ir activándolo y desactivando. Ahora vamos a crear el cuerpo con otra esfera. Creamos otra esfera V. Le damos Shader Smooth, suavizamos las normales y la vamos a escalar. Entonces vamos a escalar y a contraerla para darle ese efecto de que está como exprimiéndose y expandiéndose. Bueno, entonces la vamos a acomodar. Tenemos que acomodarle la barba, que la barba vaya ubicada donde tiene que ir, que no quede metida dentro de la geometría. Entonces vamos acomodando el personaje. Lo vamos cuadrando, digamos, le cuadramos el cuerpo, la barba se la acomodamos de que quede por encima del cuerpo. Ahora vamos a crear los brazos. Creamos un cubo y ahí le aplicamos el modificador de subdivisiones. Vamos creándole cortes para marcar los bordes. Lo extruimos, le creamos como el corte del brazo donde se dobla. Y a partir de esas caras, de las últimas caras, vamos a crear lo que es como la manga de nuestro Papá Noel. Entonces marcamos bordes para marcar la geometría, para definir geometrías. Lo vamos estirando, lo vamos acomodando. Listo, ahora vamos a copiar una cara, la última cara, para crear la mano, como el guante de invierno de Papá Noel. Lo mismo, vamos marcando bordes. Acuérdense, chicos, con control R creamos bordes, vamos marcando, digamos, las partes que necesitamos que vayan bien marcadas para generar formas. Sacamos el dedito gordo, lo vamos acomodando y le vamos dando la formita que queremos. Ya lo tenemos ahí. Vamos a darle la escala que se necesita, la proporción que se necesita, y después vamos a unir las dos partes, lo que es la mano con el brazo, y lo acomodamos donde tiene que ir, más o menos ahí. Vamos a crear una copia, la rotamos y la acomodamos en el otro lado para que queden los dos brazos. En ese caso no utilicé mirror porque los dos brazos van a ir rigueados, entonces no me sirve utilizar mirror. Vamos a crear los botones. Creamos un cilindro, lo escalamos, le damos la forma del botón. Básicamente lo vamos a editar, vamos a insertar caras, vamos a extruir hacia adentro, insertamos, extruimos hacia afuera, vamos creándole la forma del botón. Vamos marcando bordes siempre con la Subdivision Surface, vamos a creándole subdivisiones y vamos a ir mirando a ver cómo va quedando. Los vamos desactivando y activando el modificador. Marcamos bordes para darle la forma a nuestro botón. Vamos a darle la forma que necesitamos, la forma que queremos. Después lo escalamos y vamos a activar el snap y lo vamos a pegar al cuerpo de nuestro Papá Noel. Al activar el snap, él automáticamente se nos va a pegar sobre las caras, o sea, sobre el cuerpo, y lo acomodamos. ¿Listo? Bueno, chicos, ahora vamos a crear la chimenea. Vamos a crear la chimenea. Partimos de un cubo, le vamos a dar la forma del ladrillo y vamos a empezar a crear copias y a crear como la línea de ladrillos, una línea de ladrillos del mismo tamaño, todos organizaditos, la primera línea. Después vamos a crear una copia y vamos a intercalarlos como van los ladrillos, mejor dicho. Entonces ahí vamos a modificar los últimos ladrillos para que rellenen el último hueco y que quede irregular. Y después lo único que vamos a hacer es ir copiando, vamos a ir seleccionando por filas y vamos copiando y generando como la pared de ladrillos. Entonces ya cuando la tenemos, lo que hacemos es seleccionamos todo y lo unimos todo. Y ahí, partiendo de ahí, acomodamos nuestra pared de ladrillos para crear la chimenea. Entonces vamos a ubicarnos y vamos a ir creando pues la chimenea. Simplemente vamos copiando la pared de ladrillo, la vamos rotando, vamos generando más copias y vamos dándole la forma que necesitamos, digamos en este caso así. Después seleccionamos todo, lo unimos y ya tenemos nuestros ladrillos. Ahora vamos a crearle la nieve. Lo mismo, creamos un cubo, lo escalamos, le damos la forma de nuestra chimenea. Vamos a modo edición, borramos cara, la de arriba y la de abajo, y después las otras caras lo que hacemos es extruir en las normales.
Damos la forma, creamos biselados para que la forma quede redondita, para que no se marque tanto las esquinas. Entonces vamos a crearle biseles en las esquinas y después vamos a marcar ciertos bordes. Después de aplicar el modificador de subdivisiones tenemos que marcar ciertos bordes para que se nos marque la forma así como cuadrada de nuestra chimenea. Después lo que hacemos es aplicar el modificador, activamos el Proportional Editing y vamos a crear como la nieve, como si se estuviera regando sobre la chimenea. Entonces vamos a ir moviendo vértices con el Proportional Editing activado. Vamos creando variaciones, volúmenes, dando la forma de la nievecita sobre la chimenea. Y listo, chicos, así creé la nieve. Listo, esto lo vamos a acomodar, acomodamos todos y vamos a pasar a crear materiales. Ya saben que crear materiales es muy fácil. Lo que vamos a hacer es a subirle roughness porque no necesitamos que brillen, es como un material mate, como no brillante. Lo mismo el especular lo vamos a manejar. Vamos a crear varios materiales, digamos en este caso creé material rojo para el vestido Santa Claus y aparte creé otro material que fue el que le asigné a las mangas. También la mano pues le creé su material, el guante por decir así. Los pueden ir renombrando y todo. Igual lo que les digo, el roughness tiene que ir arriba, no tiene que ser brillante. Acá lo mismo, seleccionamos el guante, le aplicamos el otro material, se lo asignamos. Ahora los botones le puse el mismo material que tenían los guantes. La barba le creé un material blanco. Y la cara pues también le creé un material con un color piel. La nariz le creé un material con un color piel pero un poquito más oscuro para que se resaltara la nariz. Los ojitos pues los puse de color negro y eso sí los dejé un poquito brillantes. Y en el caso del gorro creé un material rojo y creé otro material y en el modo edición seleccioné la parte de la base del gorro, se lo apliqué y lo mismo a la bolita del gorro. En cuanto a los ladrillos pues les creé primero un material a los ladrillos y después creé otro material y dentro del modo edición seleccioné ladrillos al azar para crear una variación y eso les apliqué el otro material y les creé como una variación de color. Listo, chicos. Bueno, ahora apliqué el material del mirror a la barba y le empecé a crearle como, vamos a animarlo con Shape Keys. Entonces empecé a modificarle la forma, creando los Shape Keys. Si no saben cómo crear Shape Keys, en la parte de arriba les va a aparecer una tarjetita para que sepan cómo animar con Shape Keys y qué son los Shape Keys. Lo mismo lo hice con el bigote. Lo modifiqué, le creé Shape Keys para poder animarlo. Entonces el bigote y la barba tenían Shape Keys. Ahora también a la barba le apliqué un modificador de desplazamiento del Displace. Y le modifiqué pues los parámetros para llegar al resultado que quería, que era algo más o menos así. Entonces la barbita quedó así, se le dio esa forma con el Displacement, modificador de desplazamiento. Y después copié los mismos parámetros al bigote para que quedara igual. Entonces básicamente ya lo tenía ahí. Ahora en cuanto al cuerpo para animarlo, lo hice con Vertex Groups. Creé un Vertex Groups. Después de eso le creé un controlador. La parte de arriba lo ubiqué. Y después le apliqué el modificador Hook. Y el controlador lo linkeé con el Hook para que este moviera el cuerpo. Básicamente esta técnica de rigging es utilizando weight painting. Uno pinta los pesos, después les queda un controlador y le aplica el modificador Hook y selecciona el Vertex Groups más el controlador, perdón, no modificador, controlador, y ahí uno llega y lo puede mover. Después le creo los huesos, empezamos a crear los huesos de la mano. Entonces creé los huesos de la mano, 3 huesitos. También se renombran, hay que renombrarlos, ¿no? Entonces los renombré con F2. Y después lo que hice fue seleccionarlos en modo edición y les creé un mirror armature, crearles una copia al otro lado, pero a la otra copia sí le creé un hueso de más porque pues necesitaba que la mano se doblara hacia el otro lado, por lo que como él está sosteniendo un letrerito. Y después les hice el parent, los emparenté
con el controlador que controla el cuerpo, el movimiento de la barriga o el cuerpo del Papá Noel. Después hice pues el proceso de crearle los pesos, seleccionando las manos, después los huesos y con Automatic Waves. El proceso de los Shape Keys también lo utilicé con el gorro. Creé un Shape Key, entonces modifiqué en modo edición la bolita, la puse en la posición que yo quería. Fui moviendo lo que eran vértices, también moviendo bordes, rotando también, y fui acomodándola donde quería para generar el movimiento de que la bola del gorro se agacha y sube, como que brinca al moverse el Papá Noel. Entonces allá está, ahí lo testé para mirar cómo había quedado el controlador del cuerpo. Después hice el emparentamiento entre la cabeza y el controlador, y los objetos, lo que era la barba, la nariz, los ojos, lo emparenté a la cabeza. Lo mismo, el gorro lo emparenté a la cabeza y después la cabeza la emparenté al controlador principal. Este fue el addon que yo descargué, Wiggle Bones. Entonces en la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan y lo descarguen. Yo lo utilicé en la versión 3.0 de Blender, como les dije, chicos. Entonces ustedes tienen que probar si tienen una versión más adelante, la 3.3 o 3.4. Pues ustedes miran ahí a ver. Entonces ya empezamos en la parte de animación. Básicamente el controlador que controla el cuerpo, la barriga, lo que hice fue animarle la posición, arriba, abajo. Fui copiando los frames, los keyframes, creando el movimiento de que va subiendo, bajando, y lo único que hice fue copiando los frames y acomodándolo. La animación total es de 100 frames, de 100 fotogramas, entonces ahí va. Después animé los shape keys de la boca, lo mismo, que la animación de que se cerrara la boca, se abriera, y lo que hice fue copiando los frames hasta completar la animación de abrir y cerrar. Después ya acá apliqué el modificador de mirror y ahí sí le cerré la boca a nuestro Papá Noel. Se le cerré y le apliqué un color en la parte interna de la boca, un color negro. Entonces ahí le modifiqué, le puse el color y listo, para que se viera mejor. Entonces ahí la barba iba cerrándose y se iba abriendo. Después el bigote lo mismo, animé el Shape Key, lo fui animando de que se bajara la barba y se subiera dependiendo del movimiento del balanceo de nuestro Papá Noel. Entonces ahí se veía la barba subiendo y bajando. Y lo mismo pasó con el gorro, como le había creado un Shape Key, entonces lo animé de que bajara la bolita, subiera. Entonces bajaba, subía, entonces iba ahí acomodando los keyframes. Simplemente los iba moviendo para generarle el movimiento. En cuanto a las manos, las acomodé. Y digamos, oculté todo en una colección. Puse el Santa Claus y las otras cosas que había creado dentro de una colección. Y pasé a realizar como el letrero que él utilizaba, o que él utiliza, el letrerito ahí que dice Merry Christmas. Entonces básicamente lo creé aparte de un círculo. Después lo rellené con un Fill Grip y le di Shader Smooth, lo destruí, le puse un color, el roughness se lo subí también, subdivisiones, y luego le creé el texto, entré a modo edición y escribí lo que tenía que escribir, Merry Christmas, lo acomodé, luego lo escalé, digamos, lo acomodé, lo escalé en la forma que quería, y después dentro de las propiedades del texto le creé una instrucción, lo destruí y lo acomodé sobre el letrero, le di la forma que quería, la rotación que quería para acomodarlo en el letrero, le ajusté bien la instrucción y después lo que hice fue unirlo con el letrero, el texto. Entonces para que se pudiera mover, lo acomodé sobre la mano, utilizando el rig que le había creado a la mano, acomodé la mano que llevaba el letrero dependiendo cómo tenía que sostener el letrero. Entonces digamos ahí moví los huesos y ahí lo fui acomodando para que quedara cogiendo el letrerito de Merry Christmas. Los huesos de las manos los animé, básicamente hice una animación de mover, subir la mano y balancearla. Es algo muy sencillo de animación.
Y el último hueso de la mano izquierda que se está balanceando, le apliqué el wiggle. Básicamente ustedes seleccionan el hueso y en modo edición están dentro del modo de edición, no sin el modo de pose, entran y le aplican el wiggle, le seleccionan el wiggle dentro de las propiedades del hueso y él automáticamente va a mover el hueso. Entonces ahí fue creando la animación, fui animando el letrero. Después creé una cámara, cuál es la vista de la cámara, como quería que fuera la vista. Entonces ajusté mi cámara, ya tenía listo todo. Ahí entonces lo que me faltaba era la iluminación, entonces empecé a crear las luces, luces laterales. Las escalé, las agrandé, les cambié, digamos, la intensidad, jugué con varias intensidades para ver el resultado que yo quería. Le creé una luz de soporte en la parte de atrás, creando la ring line, no sé si sepan de qué estoy hablando, pero básicamente es crear una luz que con bastante potencia, que defina la silueta del personaje para que se vean los bordes. Entonces ahí fui modificando el tamaño de la luz y jugando con las potencias para ver cuál me convencía mejor. Entonces ahí fui poniéndole diferente potencia a la luz, color, también el tamaño se lo fui modificando. Las luces laterales también les fui jugando un poco con los colores, con la potencia. Después le apliqué un HDRI de un exterior. Lo puse transparente en el render porque básicamente no quería que se viera en el render. Jugué con la intensidad, le bajé la intensidad un poco. Creé un plano, lo acomodé en la parte de atrás que no interfiriera con las luces. Y ese plano pues básicamente lo que hice fue crearle un material de un color azul oscuro. Bueno, en el momento lo puse en azul claro, pero más adelante lo cambio en color oscuro. Acomodé el render. Yo hice un render con Cycles. Entonces le creé otra luz, una luz frontal como para darle más soporte a la iluminación. Lo mismo jugando con las intensidades. También le creé una luz superior. Le puse otra luz superior después. Pero básicamente fue eso, jugar con los ángulos de la luz y viendo cómo se veían las iluminaciones del personaje. Entonces el plano lo puse oscuro, lo puse más oscuro. Lo acomodé bien. Creé una luz, una point line, y esa la acomodé en la parte de atrás para crearle como una iluminación y un gradiente al plano para que se viera mejor. Y también como que fuera una luz de soporte atrás de nuestro Santa Claus. Jugué con el color y con la intensidad. Lo que quería conseguir era más que se viera como ese gradiente sobre el plano de atrás. Entonces lo acomodé, lo ajusté, lo que era el radio y la intensidad y el color. Algo así más o menos, jugué con el color verde, me gustó. Iba acomodando las luces, las intensidades, las distancias. Después le creé la copia, le puse creé una copia de una luz y se le puse una luz superior para reforzar la iluminación del personaje, de nuestro Santa Claus. Entonces básicamente esa fue mi iluminación. Entonces empecé a crear pruebas con el render, cómo se estaba viendo. Entonces ahí estaba mirando cómo iba viéndose la iluminación, tanto la iluminación como la composición de la cámara. Fui modificando un poco las luces en cuanto a tamaño e intensidad. Lo que me interesaba era que el personaje se resaltara y sobresaliera. Entonces fui modificándole tanto la intensidad como la distancia de las luces al personaje. Ya después en las opciones de render le activé el motion blur, también en el color
en la parte de render le puse el high contrast. En el color management le puse el high middle contrast, para que los colores se vieran un poquito más intensos. Después lo que hice fue hacerle el pelo. Básicamente seleccioné la cabeza, creé una selección en la parte de atrás de caras. Eso, creé una copia de eso y después lo separé con P, y a eso pues básicamente lo destruí. Le modifiqué la forma, le moví los vértices para crearle la forma del pelo. También lo otro que hice fue aplicarle lo mismo, el modificador de desplazamiento con los mismos parámetros que tenían la barba y el bigote, modificándole la forma con el proportional editing para darle la formita que quería el cabello. Le puse un color de los que ya estaba ahí, un color blanco de los que ya había creado ahí, para que se viera mejor. Y luego lo que hice básicamente fue emparentarlo a la cabeza, después de crearle todas las modificaciones que necesitaba y la forma que necesitaba. Entonces ya lo emparenté a la cabeza, y ya como todo básicamente estaba animado y se estaba moviendo, pues básicamente la barba, el pelo y todo ya estaba emparentado, entonces él se movía al mismo tiempo. Entonces iba probando con el render, y ya básicamente esa fue mi composición de Navidad. Ya decoré las propiedades y quedó así. Bueno chicos, espero les haya gustado este tutorial o esta guía cómo crear este tipo de animaciones. Si quieren saber más, si quieren aprender más, pueden visitar mi canal. Ahí tengo varios tutoriales de cómo crear animaciones con Shift Keys, cómo crear animaciones con Vertex Groups, y hay mucho más. Feliz Navidad para todos y que disfruten estas fiestas.